Entonces, esta parte del modelado simplemente es por poco para repasar los temas anteriores, pero es un modelado que ustedes no han visto porque es un sistema que ustedes no han visto antes, ¿verdad? Un sistema electromecánico que ustedes no hemos ejemplificado antes, pero nada más el modelo que voy a hacer con este tipo de sistema viene dado nada más para este tipo de aplicación. Igualmente no es que nos va a entrar este tipo de temas de modelos en el examen. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un modelo de un sistema de suspensión magnética de una esfera. Es otro modelo electromecánico, como por decirlo, como el motor DC, pero bueno, lo que es el modelado motor DC sí, ese sí les entra de forma evaluativa. El modelado de una suspensión magnética no, pero simplemente la aplicación sirve para que comprendamos el tema de dinamización de variables de estado. Entonces, esto de aquí es interesante, es un proyecto clásico de control automático, ¿verdad? Que justamente para poder generar el control adecuado tenemos que modelar bien un sistema de suspensión magnética o el famoso levitador magnético. No sé si alguna vez lo han escuchado, lo han visto o investigado alguna vez en un video en YouTube o lo han visto, ¿verdad? Que es tratar de que una esfera metálica esté suspendida en el aire, o sea, esté levitada de forma electromagnética en este caso. El esquema básico que tenemos es que su parte eléctrica es prácticamente un circuito que está embobinado en esta parte, generamos un electroimán, y obviamente el efecto magnético del electroimán va a ir relacionado directamente con la corriente que estamos suministrando al circuito. Entonces prácticamente aquí tenemos, se puede decir que tenemos un circuito RL, que si lo vemos es un circuito RL. Lo que es la parte electroimán la vamos a relacionar con la parte mecánica, o sea, es como la interconexión de la parte eléctrica con la parte mecánica, en donde lo que está produciendo este electroimán acá es una fuerza de atracción magnética en una esfera metálica que tiene una masa m. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso simplemente es una cuestión de equilibrio de fuerzas, en donde yo sé que la esfera metálica con la masa m tiene un peso que va a ser m por g, y va a tener una fuerza de atracción magnética que viene en relación a la distancia la cual está con respecto al electroimán. ¿Qué quiere decir? Va a ser la corriente que suministra el circuito al cuadrado dividido entre la distancia que está justamente con respecto al electroimán. Entonces, bueno, ya el control, no vamos a hablar de control, pero se hace el modelo para luego tratar de tener un control en el cual se mantenga este parámetro lo más constante posible, pero en este caso no es el caso del ejercicio. Solo quiero que vean que aquí tenemos parte eléctrica, parte de fuerzas, parte mecánica. Entonces, controlar la posición de la esfera mediante una corriente en el electroimán. La corriente es producida por una, bueno, normalmente esa sería nuestra entrada, ¿verdad? Por una entrada EDT, o sea, la fuente en sí, que sería la entrada. Entonces, no me voy a poner a describir así como paso por paso el modelo, porque no es parte de lo que queremos ver, sino que les voy a dar de una vez cuáles serían las ecuaciones dinámicas del sistema. O sea, ¿a qué me refiero? Las ecuaciones dinámicas las voy a escribir aquí. Dinámicas serían entonces una cuestión relacionada con la parte eléctrica y la parte mecánica. En la parte mecánica tendríamos que, si ustedes ven, prácticamente recordemos que aquí es igualmente sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. En este caso entendamos que la fuerza por parte del peso es una fuerza adicional, no es la fuerza que normalmente nosotros, o el parámetro que nosotros consideramos como la aceleración que lleva la esfera. Que recordemos que en este caso la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, pero estamos incluyendo que esta fuerza y esta fuerza son, digamos que son, están relacionadas para mantener el equilibrio, pero el sistema es dinámico, o sea, está en movimiento, o sea, eso está en movimiento con una cierta aceleración. ¿A qué me refiero? Aquí está una cierta aceleración que sería justamente la segunda derivada entonces finalmente las ecuaciones dinámicas nos queda que la masa por la aceleración justamente, ¿verdad?, que tenemos acá es igual a el peso menos la fuerza, en este caso esta sería la fuerza magnética que está generando el electroimán.
Bueno, aquí lo voy a poner para que tengamos y de t acá. Esa sería mi primera ecuación, o sea, aquí tengo una ecuación que sería la parte mecánica, y mi segunda ecuación sería la parte eléctrica, que es prácticamente lo que sería un circuito RL. Tenemos entonces la resistencia por la corriente más lo que sería la tensión del inductor. Okay. Esas son las dos ecuaciones que definen, ¿verdad? No me voy a explicarles ahorita el modelo, la modelación del sistema, porque no es como les digo, no es el tema a abarcar el día de hoy. Entonces tenemos las dos ecuaciones que son características de la parte mecánica y la parte eléctrica. Las variables de estado que vamos a analizar justamente como variables de estado para este sistema. Profe, no le faltó poner la segunda derivada a dt. ¿Cuál segunda derivada? Bueno, el elevado a la 2 a t. Mira, sí, me faltó el t, tenemos razón. Gracias, Jared. Como variables de estado, resulta ser que vamos a tener tres variables de estado. ¿A qué me refiero? Mi variable x1 va a ser igual a la posición, la variable x2 va a ser igual a la velocidad, y mi variable x3 va a ser igual a la corriente. Okay. Entonces tenemos tres variables de estado y tenemos dos ecuaciones dinámicas que ya las vamos a representar como ecuaciones de estado. Bueno, yo agarré ese espacio en blanco para hacerlo, pero podemos haberlo hecho aquí. Vamos aquí a continuar con el ejercicio. Entonces digamos que ustedes ya tienen el modelo. Lo que pasa es que este ejemplo tradicional del electrodo magnético es tradicional en el sentido que es un sistema completamente no lineal. Entonces vamos a generar un proceso de linealización en variables de estado. Para este ejemplo, digamos, ya ustedes lo modelaron, tienen las ecuaciones, digamos que yo les estoy dando estas ecuaciones, estoy diciendo que esas son las variables de estado, y vamos entonces a determinar sus ecuaciones de estado. ¿A qué me refiero? Recordemos que cuando ya sustituimos, para determinar sus ecuaciones de estado, lo que hacemos es sustituir ya mis variables, x1, x2, x3, por cada una de mis variables. O sea, aquí tendríamos entonces este sería prácticamente mi x, ya sea x1 dos veces derivado o mi x2 derivado, será que copio. Entonces las ecuaciones de estado serían las siguientes. Recordemos que mis ecuaciones de estado estarían ligadas a tener mi ecuación que define mi x1 derivado, mi x2 derivado y mi x3 derivado. Y eso lo determinamos a partir de estas dos ecuaciones. Ya estoy definiendo que x1 es la posición, entonces yo sé que x1 derivado sería la velocidad. Eso quiere decir que x1 derivado va a ser igual a nada más x2. En cambio, x2 derivado es la ecuación que define la aceleración, la derivada de x2. Es prácticamente, aquí me baso en esto. De aquí conozco la aceleración, yo paso esta m a dividir todo lo demás, y entonces me quedaría que x2 sería igual a la gravedad. La gravedad es una constante que está ahí, no es una variable de estado, nada más. Como yo divido en m entre m en esta parte, divido en m entre m, entonces me quedaría la gravedad nada más menos, y aquí me quedaría 1 entre m por la corriente es x3 pero elevado al cuadrado, x3 elevado al cuadrado entre x1. ¿Okay? Y por último la derivada por último la ecuación que define la derivada de la corriente lo hago despejando de acá. Entonces despejo ahí y me quedaría menos r entre l por x3, que es la corriente, más la entrada, que sería 1 entre l por e de t. Cierto, aquí recordemos que la entrada del sistema es la tensión, la fuente de tensión del circuito de t. En realidad solo tenemos una entrada,
y tenemos tres variables de estado que sería x1, x2 y x3 ya definidas. Ok, lo otro que no nos dice el ejercicio, pero se lo voy a decir yo, digamos, es que hay que también conocer los parámetros o los puntos de operación, o sea, por decirlo así, las condiciones iniciales. Entonces, en este caso, las condiciones iniciales se determinan a partir de los puntos de operación de mi variable de estado y la entrada. O sea, en este caso voy a poner aquí como puntos de operación voy a tener un punto de operación para x1 de 0. Lo voy a anotar x01. Quiere decir como mi punto de operación para x1. Como x1 es la posición, para que ese sistema tenga un sentido coherente en el sistema dinámico, tiene que existir una posición respectiva constante. O sea, que tiene que existir un y para que esté el sistema. Entonces, en ese caso, sí va a tener una condición inicial que va a ser igual a un y sub 0. Pongámosle y sub 0, que es una constante. Pero en caso, para mi x2, x02, condición inicial de la velocidad, vamos a asumir que empieza en 0. Recordemos que x2 sería prácticamente la derivada de mi condición inicial en ese instante de x1, que sé que es una constante, por lo cual va a ser 0. Y para el caso de x3 es interesante, porque para el caso de x03 resulta ser que hay que pensar en lo siguiente. Para este caso, como yo asumo que x2 derivado, perdón, x2, esta condición es 0, obviamente va a decir que su derivada también va a ser 0. ¿Ah? Eso quiere decir que x02 derivado es 0 también. Entonces, si ustedes observan en este caso, ¿verdad? Un segundo que ya Rubén. Recordemos que entonces lo que buscamos de la linealización es representar esto, al final de cuentas. Para representar esto hay que determinar la matriz A linealizada y la matriz B linealizada. ¿Cómo determino la matriz A? Hago justamente una serie de derivadas parciales que me define tanto mi función 1 con respecto a cada una de las variables. O sea, es decir, la derivada parcial de x1 de prima derivado con respecto a la variable x1, x2 y x3. Lo mismo hago para mi segunda ecuación de estado, derivado con respecto a la variable x1, x2, x3. Y lo mismo hago con mi tercera ecuación de estado, derivado con respecto a x1, x2 y x3. Y simplemente es una secuencia de derivadas. O sea, la clave de este tema es determinar la matriz A y B, nada más. Recuerden que una vez derivados hay que evaluarlos en mis puntos de operación. ¿Okay? Mis puntos de operación nominal o iniciales. Finalmente me quedarían de esta forma toda la matriz. Ya analizamos todo lo que sería las derivadas parciales. Aquí ya las coloco de una vez como x03 y x01, donde x03 y x01 son constantes definidas como puntos de operación. Y nos quedaría nada más de esta forma. Bueno, y viene implícito también las constantes ya del modelo, que la resistencia y la inductancia son constantes ya del modelo. Lo mismo hago con respecto a la matriz B, que esa sería mi matriz de entrada linealizada. Como solo tengo definido una entrada que es U1, que sería en este caso la entrada de tensión del circuito RL que está justamente controlando el electroimán, entonces como solo tengo una entrada, tengo que hacer sus derivadas parciales respectivos a cada una de las funciones de las ecuaciones de estado, donde aquí en este caso sería 0, 0, y la única que está definida con la entrada sería la ecuación x3, sería 1 entre L. Igualmente, si fuese el caso, evaluado en su parámetro de operación, si estuviera implícito en las derivadas. Pero finalmente llegamos a esta respuesta. Ya si nos ponemos a hilar un poco más fino, aunque eso no es necesario, normalmente no llego a expresarles esta parte. Digamos, este parámetro, por decirlo así, este parámetro delta, voy a escribirlo acá mejor, este parámetro delta x
realmente es un vector, bueno, por eso sí es un vector o una matriz de una columna que estaría definido como mi x1, ¿verdad? Menos mi punto de operación nominal, que es x01. En el segundo caso sería x2, porque obviamente tienen que estar los parámetros que están dinámicos, ¿verdad? En el sistema, que son mis tres variables de estados. x2 menos su condición inicial, que es 0, no estaría ahí. Y x3 menos su condición de inicial, x03, ¿verdad? Y en este caso delta u estaría definido como, no es una matriz, en este caso como solo es una entrada, nada más sería 1 menos su parámetro inicial o de operación. Y eso estaría, digamos, eso es lo que significa el delta x y el delta u. Porque ya que nosotros estamos agarrando una porción de un sistema en el cual es lineal, igual es el mismo criterio, digamos, estamos basándonos igualmente, todo esto que acabamos de hacer se basa, sí, se basa en las operaciones de Taylor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque era que en X2 solo puso X2 porque no tenía condición. Porque la condición x02, bueno, si quieres la ponemos, menos x02 era 0. Entonces, en realidad, Sí, esta, cero, sí, esta de aquí es 0. Según mi criterio, ¿verdad? De operación que les puse al inicio, esta es 0. En cambio, los otros sí son constantes que no conozco, pero eran constantes definidas. Ok. Espero que ya hayan comprendido mejor. En realidad, este es el último tema. Ya con esto terminamos.